Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista, soy Denis Paredes y hoy traemos un vídeo lleno de datos para desmentir todas esas acusaciones anticomunistas que niegan el desarrollo económico que hubo en la Unión Soviética. Bueno, como hemos visto en anteriores vídeos, como el que grabé hace poco acerca del paradigma anticomunista, existe en nuestra sociedad y en la academia establecido un paradigma por el cual cualquier cosa que vaya en contra del comunismo es aceptada, y así tenemos como consecuencia de esto que a cualquier cosa que quieran demonizar, sobre todo desde la derecha como hace el PP y Vox, lo terminan llamando comunista. Así dicen que el gobierno de Pedro Sánchez es comunista cuando la realidad es que no hay ningún tipo de comunismo a día de hoy. Por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, partidos como PSOE, Sumar, Podemos, etcétera, que parece que como que se quieren reivindicar, a veces no directamente, pero sí bajo símbolos o cosas así que tengan que ver con el comunismo, cuando realmente no lo son y son exactamente lo mismo, lo que pasa que con un color diferente, bueno, pues para polarizar y para que parezca que hay esa batalla que no es real y seguir engañando a la gente. Otro ejemplo de este anticomunismo es el concepto de los movimientos autoritarios, el autoritarismo, que al final lo que hace es incluir bajo el mismo paraguas a regímenes tan dispares como puede ser la Unión Soviética o como fue la Alemania nazi. Lo que hace es meterlos bajo un mismo paraguas para equipararlos, igualarlos y criminalizar el comunismo, cuando el comunismo realmente fue una de las ideologías que más lejos ha llevado a la humanidad en su desarrollo, que ha puesto a la clase obrera al timón de estados, como ocurrió en la Unión Soviética, como ocurrió en Albania, y que al final es una ideología temida totalmente por los capitalistas porque saben que con el surgimiento de esa revolución le conlleva perder esos privilegios y esa explotación por la que se han lucrado durante siglos. De esta forma, pues todo lo que tenga que ver con comunismo es criminalizado, desde cualquier proceso histórico hasta los propios símbolos. Y otras veces esos símbolos también son totalmente vaciados de significado y vendidos como una moda más, bajo lo que Kluskar llamaba esa moda de la revolución, esa estética de la revolución. Y bajo este paradigma anticomunista también lo que ocurre es que el capitalismo va escondiendo sus crímenes, hablando y acusando a otros regímenes de cometer distintas atrocidades, genocidios, etcétera, cuando ellos mismos han sido los mayores perpetradores de genocidios, de colonialismo, de expropiaciones. Vamos, el capitalismo se financió con acero y fuego. Y a partir de esa acumulación originaria, todas las invasiones, todas las luchas imperialistas, etcétera, dejan al comunismo como un tibio angelito en una esquina. Porque tenemos que recordar que todo el desarrollo capitalista se ha basado en no solo la explotación de los trabajadores, sino la explotación de poblaciones de otros países, en esas guerras, etcétera. Y hablando de genocidios, bueno, podemos ver lo que ocurrió en la India o lo que ocurrió, por ejemplo, en el Congo belga, países capitalistas que para enriquecerse pues hicieron verdaderas barbaridades. Bueno, centrándonos más un poco en el tema de hoy, vamos a hablar exactamente de cómo Lenin y Stalin edificaron ese socialismo en la Unión Soviética y cómo partieron de una sociedad heredera del zarismo, totalmente analfabetizada, sin industrializar, con dependencias imperialistas enormes, y cómo poco a poco fueron desarrollando esa teoría revolucionaria y ese socialismo hasta poder llegar a unas cotas de desarrollo en la Unión Soviética envidiables. Podemos ver, por ejemplo, cómo desde 1928 hasta 1941 se mantuvo un Producto Interior Bruto en la Unión Soviética con una media del 4,3%. Y además pasó de ser un país totalmente agrícola, un país desindustrializado, a liderar las economías mundiales, siendo el segundo Producto Interior Bruto del mundo en 1940. Y no solo en marcadores económicos se vio este desarrollo, sino también, por ejemplo, en la esperanza de vida, que de 1926 al 56 pasó de los 30 a los 58 años. También se erradicó ese analfabetismo heredado del zarismo. Tenemos que pensar que antes de que se produjera la Revolución de Octubre, la tasa de alfabetización en la en lo que era Rusia,
era de apenas un 24%, siendo en 1939 del 87%, o sea, prácticamente había erradicado esa analfabetización. Y además de todo este desarrollo humano-económico, también se llevó a cabo un desarrollo científico, tecnológico, industrial enorme, que ha sido, bueno, ejemplo de cómo se pasó de un país de arados a ser una potencia nuclear. Bueno, estos datos que hemos visto son unos datos un poco generales, pero es para que vayamos viendo y entrando en calor en el vídeo de cómo la Unión Soviética no fue eso que nos venden muchas veces desde órbitas liberales o de derechas o anticomunistas en general, de que había hambre, de que había era lo peor. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el acceso a la vivienda, la facilidad que tenían los obreros para acceder a una vivienda comparado con hoy en día, pues es que deja fatal a cualquier país capitalista, sobre todo con la situación que tenemos en España, por ejemplo, con la vivienda. Y bueno, lo que vamos a hacer es ir profundizando ya en mentiras concretas que se han vertido sobre el sistema socialista y la Unión Soviética y el comunismo en general, y vamos a ir desmontándolos. Obviamente no podemos desmontar todos, pero bueno, sí vamos a ir desmontando unos cuantos, los más famosos, y luego si queréis, pues en otro vídeo pues podremos continuar. Pero claro, si queréis ese vídeo tenéis que suscribiros, porque últimamente el canal no os estáis suscribiendo, nos sale que todo el mundo que nos ve, la mitad no estáis, bueno, más de la mitad no estáis suscritos, así que por favor, suscribiros, que nos ayuda mucho y hace que podamos seguir produciendo vídeos y que se vea un poco respaldado por vosotros este esfuerzo. Bueno, pues empezamos por uno de los mitos más famosos, una de las mentiras más repetidas y que la gente ya repite como un loro sin ni siquiera saber de dónde ha salido esa supuesta cifra, que es, como no, los 100 millones de trillones de muertos del comunismo, que bueno, esto, como muchos sabéis, es una supuestamente cifra que viene dada en el libro negro del comunismo. Es un libro en el que, en el propio libro, indican que eso es una cifra pues que ellos piensan que es aproximada, o sea, que es que ni siquiera está basada en fuentes. El libro negro del comunismo es un panfleto terrible de propaganda anticomunista, de lo más burdo que hay. O sea, una cosa es que pueda haber un autor anticomunista que critique el comunismo desde un punto de vista, bueno, pues de las posiciones políticas, etcétera, y otra cosa es el libro negro del comunismo, que básicamente parece que lo ha escrito un niño de 4 años enfadado porque su madre le ha quitado la Play, y básicamente es un libro que fue desarrollado por el gobierno francés, y de hecho es que los propios autores han dicho que pretenden añadir las cifras del COVID como muertos del comunismo, por aquello de que el virus escapó de China, que en teoría, pues claro, para esta gente todo lo que les cuadre en su relato pues son malvados comunistas. Todo, no sé, mañana hay un terremoto y también será un terremoto ocasionado por los comunistas. Bueno, ante esto, ¿qué decir? Pues a ver, lo primero, no hay fuentes sobre estas cifras. Estas cifras se las inventan prácticamente en el libro, y las pocas veces que hacen uso de una referencia, si rebuscas en las citas terminando en bibliografía trotskista, bibliografía totalmente inventada, citas circulares que se citan entre ellos para intentar darse un poco de, bueno, de rigor, cuando lo único que consiguen es embarrar, y cuando siempre que la verdad está embarrada, siempre que hay citas circulares, pues suele ser todo, pues como no, una invención. Y es que no solo la Unión Soviética no eliminó a 4 veces la población de la Tierra, sino que es que aumentó, como hemos visto antes, la esperanza de vida, aumentó la ingesta calórica, desarrolló para que la gente pudiera vivir bien bajo el socialismo, y como hemos dicho antes, en muchas ocasiones con unas condiciones que ya nos gustarían tener en ciertos países capitalistas a día de hoy. Sin embargo, el capitalismo, si hiciéramos un libro negro del capitalismo, ahí sí que podríamos, la verdad es que poner unas cifras bastante elevadas, porque claro, si por ejemplo la mayoría de las guerras han sido culpa de esas potencias, de esas guerras imperialistas entre potencias, eso es culpa del capitalismo. Entonces, todas las muertes que ha habido en las guerras de los últimos siglos son muertes del capitalismo. Todas las hambrunas que ha habido, por ejemplo, en la India, distintos, como hemos dicho antes, las situaciones coloniales, etcétera, todo eso serían muertos del capitalismo. Todas las guerras que ha habido por esa acumulación originaria, todas esas matanzas en otros países,
también serían víctimas del capitalismo. Entonces estaríamos hablando de un sistema, obviamente, con muchísimas más muertes de las que puedo haber tenido cualquier sistema en cualquier otra época de la historia. Vamos, yo creo que solo con las dos guerras mundiales el capitalismo estaría en el top de grandes sistemas terribles y asesinos. Y bueno, como segundo gran argumento anticomunista, que va muy de la mano con el que acabamos de decir, de hecho es que justifican muchísimos de los muertos en base a esto, es, como no, el Holodomor. Esa gran hambruna que ocurrió en Ucrania, en la que murieron pues muchísimos ucranianos debido a esa escasez de alimento. El paradigma anticomunista lo que nos intenta vender es que Stalin desde su despacho escribió una orden en la que ponía: hay que matar de hambre a todos los ucranianos porque hoy me he levantado con dolor de cabeza. Obviamente esa orden no existe, no hay ninguna prueba documental de ningún tipo de orden, documento, etcétera, o directriz enviada por Stalin, por el Partido Comunista o por cualquier miembro en general del gobierno soviético en el que se dijera que había que matar de hambre a los ucranianos. Esto se debió más bien a las sequías y a las hambrunas cíclicas que venían dándose en la zona históricamente. Lo que pasó con la Unión Soviética es que dejaron de producirse ese tipo de hambrunas en cuanto se colectivizó el campo, en cuanto se empezó a tecnificar y desarrollar la producción agrícola. De esa forma se aumentó la ingesta calórica, la esperanza de vida, etcétera, como ya hemos dicho. Además, eso de que era un ataque contra Ucrania no tiene ningún sentido porque esas hambrunas se propagaron por más sitios, incluso fuera de la Unión Soviética. Además, también tenemos que tener en cuenta cómo se comportaron los kulaks respecto a esas colectivizaciones y qué hicieron con el grano que habían cultivado. Es decir, ante ese proceso de colectivización, muchos decidieron quemar su propio grano, sacrificar a sus animales, etcétera, antes de entregarlos al gobierno para dar de comer a la gente. O sea, los propios kulaks tuvieron un papel bastante más importante que esas intenciones del gobierno soviético en matar de hambre a los ucranianos. El Holodomor fue una sequía más de las que se producían en esa época y que debido a una situación compleja pues se produjo una desgracia que cualquiera pues obviamente sentimos y que creemos que gracias al socialismo se pudieron evitar y se pudo dar de comer a todos los trabajadores, cosa que no ocurría antes porque esta no fue la única sequía, como hemos dicho. De hecho, podemos ver cómo ocurrieron otras sequías, por ejemplo la sequía de 1921 o como por ejemplo recientemente, para que veáis que esto es una cosa que se sigue repitiendo. Lo que pasa es que obviamente hoy hay medios técnicos y hay una agricultura mucho más potente, pero ha habido sequías en 2010, de hecho fue la sequía más grande que ha habido en Rusia en 130 años, y en 2025 está ahora mismo ocurriendo una sequía declarada en junio. De hecho, se ha declarado el estado de emergencia en zonas del sur de Rusia debido a esta sequía. Entonces, tenemos que ver que es una cosa que ocurre en esa zona por sus condiciones geográficas y climáticas y que obviamente tecnificar el campo, desarrollar ese socialismo, etcétera, lo que hizo es que dejaran de que esas sequías ocasionaran hambrunas. Otro de los argumentos que utilizan los anticomunistas es criticar esa industrialización diciendo que, aparte de una industrialización forzosa, fue una industrialización mediocre, como que tampoco fue para tanto, como que no destacó tanto, y esto es una cosa que los propios datos lo contradicen. Tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho antes, que la industrialización soviética que se produjo desde 1928 hizo que pasase de ser un país subdesarrollado a la segunda economía global. Por otro lado, el índice de producción industrial se multiplicó por más de 4 y solo en el primer plan quinquenal se construyeron más de 1.500 fábricas. Ya en 1940, con todo esto, la Unión Soviética se constituyó como el primer productor mundial de diferentes mercancías, como por ejemplo el carbón, el acero, la electricidad, el petróleo, etc. Entonces, decir que esta industrialización fue mediocre cuando en un montón de indicadores se ve cómo supera a países capitalistas, pues no tiene mucho sentido. Simplemente, bueno, es una cosa que se repite, que cuando alguien dice, no, pero la URSS por lo menos se industrializó y se desarrolló. Y dicen, no, hombre, pero no fue para tanto. Datos, cero. Los datos sí que los estamos dando.
Y bueno, si hemos hablado de la industria, también tenemos que hablar del éxito que se produjo en el campo. Muchos dicen que fue un fracaso, que fue terrible esa colectivización, que fue algo que destruyó toda la agricultura y el campo soviético, cuando nada más lejos de la realidad. Fue un éxito, fue una cosa que es cierto que costó, que sufrió un gran esfuerzo tanto el partido como el gobierno ruso por llevarla a cabo, y que de hecho, por ejemplo, ¿no? Stalin se dice que le parecía como más dura la colectivización del campo que la guerra, ¿no? Porque tuvieron que hacer un esfuerzo titánico, pero conllevó a sus resultados, uno de ellos que no se volvieran a producir esas hambrunas. Esta colectivización del campo además permitió el posterior desarrollo industrial, porque campo y ciudad iban de la mano y se iban desarrollando de forma que una beneficiaba a la otra. Produciendo más alimentos, pues los obreros podían estar en mejores condiciones y trabajar mejor, desarrollar esa industria, que a su vez repercutía en una tecnificación del campo y se iba potenciando el desarrollo. Sin esa colectivización del campo y esa posterior tecnificación, no sería posible haber desarrollado a tal nivel el país como lo que supuso luego enfrentar grandes retos como fue la Segunda Guerra Mundial y derrotar al fascismo. Esta tecnificación del campo se vio reflejada, por ejemplo, en cifras como que en 1940 la URSS contaba con más de 500.000 tractores, una cifra enorme y titánica en comparación a la cantidad de tractores que podía haber en otros países. Si bien se produjo una fluctuación en la producción de grano, finalmente fue estabilizada y en 1935 había suficiente como para exportar a otros países y crear comercio que también repercutiera en ese enriquecimiento del país y del desarrollo del socialismo. O sea, al final el campo fue uno de los motores más importantes en el éxito del desarrollo soviético junto con la industrialización. Todo ello dirigido por la clase obrera y por el Partido Comunista. Y como hemos dicho antes, esto permitió desarrollar esa guerra contra el fascismo sin que se produjeran hambrunas terribles y que pudieran subsistir con el grano que tenían acumulado y el que estaban produciendo. Entonces, al final, la gente que diga que la colectivización del campo fue un desastre y que fue precisamente uno de los motores principales en el éxito económico de la Unión Soviética, bueno, pues es gente también que repite consignas sin saber, lo relacionan también con el Holodomor, etcétera. Y al final no tiene, o sea, si veis los datos, los examináis, veis cómo va aumentando la producción, etcétera, y cómo al final, pues eso repercute en las buenas condiciones de vida que tenían los trabajadores en la Unión Soviética. Y bueno, llegamos a una de las frases favoritas de todos los liberales, uno de los problemas que siempre plantean cuando hablamos de economía planificada, cuando hablamos de socialismo, que es el cálculo económico. Que no es posible hacer un cálculo económico, etc. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en el primer plan quinquenal, un plan que estaba planificado, como su nombre indica, ¿no?, se llegó a duplicar la producción industrial, ¿vale? Entonces, esa planificación funcionó ya en el primer plan quinquenal. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen varios autores, como por ejemplo Robert Allen, que ha estudiado el proceso. Otro ejemplo fue en 1932, en el que la industria pesada llegó al objetivo del 108%, es decir, produjo y se desarrolló más de lo esperado, elevando su activo por 2,7 veces. Es que en apenas una década la Unión Soviética se convirtió en la potencia mundial. Entonces, decir que esa planificación no funciona, obviamente se pueden producir errores de cálculo, pero errores de cálculo también se producen todos los días en cualquier empresa capitalista. La cosa es que esta planificación orientada al desarrollo del socialismo, al desarrollo de la clase obrera y de la patria, fue un éxito. No podemos negarlo. Quien lo niegue es gente que, bueno, que en el papel dirá que eso no funciona, pero es que yo estoy poniendo hechos en los que la Unión Soviética pasó de la nada a ser potencia mundial, aplicando una planificación económica. Eso no ha ocurrido en otro país del mundo. Y luego también podemos hablar otro día de cómo se aplica a día de hoy planificación económica en grandes empresas capitalistas, porque obviamente funciona. Toyota produce sin stock, Amazon tiene una planificación brutal de lo que va a producir y obviamente eso se puede aplicar a un país entero. Si bien en la época pudo haber ciertos desajustes,
Eso también ellos estuvieron intentando solucionarlo, intentaron introducir computación, etcétera. Pasa que era una cosa que estaba todavía en pañales. A día de hoy, con la tecnología que tenemos hoy de tratamiento de datos, de inteligencias artificiales, de predicciones, modelos matemáticos, computación, un poder de cálculo que no ha tenido la humanidad nunca, obviamente se puede planificar la economía y reducir prácticamente a cero todos esos errores. Bueno, continuamos con otra de las frases favoritas de anticomunistas liberales varios, que es que el comunismo empobrece. Que el comunismo empobrece a la gente. Claro, si para esta gente el comunismo es Venezuela o es Pedro Sánchez o cosas así, pues claro que empobrece. Pero es que eso no son sistemas comunistas, no son sistemas ya no comunistas, ni siquiera son sistemas socialistas, ni siquiera llegan a un mínimo de sistema en pro de los obreros, sino que son sistemas clientelares en los que el Estado beneficia a crear, bueno, pues a una parte de la población que dependa de ellos para que les voten en las elecciones y seguir para adelante, pero no tiene nada que ver con el comunismo ni con el socialismo. Lo que hemos dicho antes, no hay ni fascistas ni comunistas, pero se los están llamando unos a otros pues para tener ese juego de mantener la supuesta democracia burguesa como dos bandos enfrentados, polarizando a la gente, cuando luego, por ejemplo, pues van a la Unión Europea a votar juntos de la mano lo que aquí es la izquierda y la derecha. Por eso tenemos que romper con ese tipo de dicotomías, porque no tiene sentido. Y bueno, uno de los argumentos que utiliza en este caso la derecha es que el comunismo empobrece, poniendo ejemplos de sistemas que no son comunistas. Ahora, el comunismo real, o sea, el desarrollo socialista que hubo, por ejemplo, en la Unión Soviética, ¿empobreció al pueblo soviético? Pues podemos ver, como hemos visto antes, que no. Que todos los índices aumentaron. Se aumentó la ingesta calórica, la esperanza de vida, la alfabetización, etc. De hecho, el desarrollo de los primeros planes quinquenales aumentó los salarios que recibían los obreros. O sea, no solo aumentó la producción, sino que repercutió en los trabajadores. Porque claro, el capitalismo muchas veces ha desarrollado ciertos capitalistas empresas que hayan aumentado la producción, pero a costa de robar la plusvalía a los trabajadores y de extraer y de explotarlos. Mientras que en la Unión Soviética el aumento de esa producción repercutía en mejora de las condiciones de los trabajadores, que pudieran acceder a bienes de consumo mejores, podían acceder a la vivienda de una forma muchísimo, infinitamente más fácil, más asequible y con más sentido de lo que es la anarquía del mercado de la vivienda hoy en día, etc. Bueno, y continuamos con el siguiente argumento, que es lo de que nadie quería vivir en el comunismo. Y bueno, pues ponen ejemplos como que la gente se va de Cuba, cosas así. Esto es volver a lo mismo. En Cuba no hay socialismo, ni ha habido partido comunista, ni ha habido nada. O sea, ha sido simplemente pues una revolución nacional que pactó con la Unión Soviética porque les convenía, se convirtieron en su colonia en la práctica y a día de hoy, bueno, pues siguen ahí un poco intentando mantener un sistema terrible, como es el sistema castrista. Eso no tiene nada que ver con el comunismo. De hecho, a la Unión Soviética iba gente voluntariamente, cientos de exiliados de aquí en España cuando terminó la guerra civil o por ejemplo cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos fueron a la Unión Soviética y se exiliaron allí a vivir porque era una situación, o sea, era un país en el que se podía vivir. Un montón de niños también se fueron a Rusia, a la Unión Soviética, y la gente no huía en masa de allí porque era al revés. La gente veía que eso era un modelo que permitía a los trabajadores desarrollar una vida digna, permitía unas condiciones de vida muchísimo mejores que en el sistema capitalista, y ante esto en los sistemas capitalistas lo que vieron es que como no hicieran algo, la gente ya no solo iba a querer irse a vivir a la Unión Soviética, sino que iba a montar revoluciones para montar sistemas como el soviético en cada uno de sus países y les iban a echar a patadas. Entonces, pues por eso intentaron introducir ciertas reformas como, bueno, pues ese estado del bienestar, etcétera. Y además es que fue precisamente cuando cayó la Unión Soviética cuando la situación empezó a degenerar, cuando aumentó el paro, aumentó la desigualdad social, empezaron a acampar a sus anchas los criminales y las mafias, empezaron los oligarcas a hacerse con las empresas para explotar a los trabajadores y llegar a la situación en la que está Rusia en la actualidad. Ahí es precisamente cuando la gente se quiere ir de Rusia, porque viven una dictadura terrible en la que no aguantan más y no quieren estar viviendo ahí. Si no, hay que ir a preguntarle a la gente
qué opinaban del sistema soviético, qué opinión tenía la gente de Stalin, etc. Y lo que te encuentras allí es una nostalgia, es un anhelo por volver a un sistema así y en volver a una defensa de la patria de los trabajadores como se produjo en el socialismo. Y bueno, finalmente voy a recomendar unas cuantas referencias bibliográficas para quien quiera profundizar un poco más en el tema. Y yo quería destacar, sobre todo para desmentir ese paradigma anticomunista, textos de uno de los autores que más ha luchado contra ese paradigma, que es Grover Furr. Entonces os recomendaría de Grover Furr, Stalin, Esperando la verdad, y Khrushchev mintió, en el que pues va desmintiendo a un nivel muchísimo más profundo, muchísimo más académico y obviamente mejor hecho de lo que hemos hecho en este vídeo, pero va desmitificando muchas de las mentiras que se desarrollaron sobre la Unión Soviética y sobre Stalin en concreto. Y luego, por otro lado, también recomendaros un vídeo de otro historiador a día de hoy todavía activo, que es Jaime Canales, y es Si hubo socialismo en la URSS, en el que nos podemos también ir viendo cómo se desarrolló ese socialismo, qué problemas había, etc. Y bueno, a modo de conclusión, quería señalaros un poco que todas estas mentiras obviamente obedecen a un fin. Esto no es una lucha teórica por ver qué sistema es mejor para que una vez que dilucidemos cuál sea el mejor aplicarlo, que es lo que nos vende un poco la burguesía con su rollo de la democracia y de poder votar cada 4 años, sino que esto lo que corresponde es a la criminalización de uno de los sistemas que más ha hecho avanzar a la humanidad y en concreto al pueblo soviético. Ese patriotismo, esa esencia revolucionaria, ese desarrollo del socialismo siguiendo esa esencia del marxismo y no una ortodoxia, unas letras muertas, aplicando un análisis concreto a la situación concreta, desarrollando la industria bajo los trabajadores, etc. Eso se llevó a cabo en la Unión Soviética y funcionó. Y el problema de que funcionara es que la gente que depende su poder de la explotación de los trabajadores, de todas sus empresas capitalistas, etc., vieron que peligraba porque existía una forma que se demostrara mejor. Si el comunismo hubiera fracasado, no habrían vendido todas estas mentiras sobre el comunismo. La burguesía no hace activamente documentales diciendo que qué malo era el feudalismo o que qué malo es el esclavismo, que cómo vivían en Roma de mal, sino que incluso hasta lo tiene como algo histórico, en plan de justificándolo como tiene que ser. Es decir, son sistemas que fueron terribles a la vista de los días de hoy, pero es que es el desarrollo necesario de la humanidad, ¿no? Sin embargo, sobre esos sistemas que se han demostrado ya caducos y que son muchísimo peores a nivel productivo, a nivel social, etc., no tienen campañas abiertas. Tienen campañas abiertas contra el comunismo porque ha demostrado que funciona y que funcione el comunismo implica que ellos van a perder todos sus privilegios. Es por ello que durante más de un siglo la burguesía se ha dedicado a demonizar cualquier tipo de experiencia socialista y no ha dejado y no ha dejado ningún margen para poder dar una defensa cierta en ninguno de los sitios donde ya tenga esa mayoría. Es decir, no permite que en las televisiones se hable de esto. De hecho, al revés, hacen documentales terribles, como por ejemplo estos documentales franceses sobre Stalin, que son, es que parece eso la historia lacrimógena fantástica, que deja a la altura del betún cualquier obra, no sé, como El Señor de los Anillos o algo así. Además, es que no tienen miedo a ese pasado, como hemos dicho, lo que tienen es miedo al futuro, tienen miedo a que la clase obrera se organice y llegue a tomar el poder, porque es que cuando eso ocurra se van a barrer todos sus privilegios, se van a barrer toda la explotación y van a tener que ponerse a trabajar como uno más, porque como ya decía la Constitución de la Unión Soviética, el que no trabaja no come, y esta gente estaba muy acostumbrada a no trabajar y no quiere ponerse a trabajar. Hemos visto durante el vídeo con datos demostrados que cómo ha aumentado el poder adquisitivo, la industria, etcétera, en la Unión Soviética con el desarrollo del socialismo. Hemos visto cómo muchas mentiras de las que han vertido son fáciles de desmontar. Y en la bibliografía que os he recomendado antes podréis ver muchas más.
Esto es una cosa que tenemos que estudiar y que nosotros seguiremos profundizando. Podremos hacer vídeos de cosas más concretas en vez de una cosa general como esta, porque hay infinidad de mentiras sobre el marxismo, el socialismo y la experiencia soviética. Y nosotros consideramos que hay que defenderlas. Y como siempre, es una cosa que yo siempre quiero decir cuando hablamos de cosas antiguas, todo esto de lo que tenemos que hacer es aprender. No queremos repetir la misma experiencia con los mismos errores y tal, porque obviamente hubo cosas que no funcionaron, porque si no viviríamos todos ahora mismo en el socialismo. Lo que tenemos es que aprender, ver qué errores tomaron, ver qué aciertos, y no negar aciertos porque la burguesía nos cuente historias fantásticas y mentiras que niegan muchos de los aciertos que hubo en esa época. Stalin es la figura más endemoniada, es que de hecho incluso la burguesía, otro tipo de figuras, puede llegar incluso a defenderlas. Entonces, tenemos que ver por qué ocurre eso con Stalin, y cuando pones a estudiar un poco la historia de la Unión Soviética, empiezas a ver el desarrollo, lees bibliografía como la de Grover Furr o como la de Jaime Canales y ves por qué la burguesía tiene tanto interés en demonizar su figura. Pues nosotros aquí desde Formación Comunista vamos a luchar todos los días por defender el legado de todos los revolucionarios y en concreto también el de Stalin. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Espero que os haya gustado y recordar suscribiros, que nos ayuda mucho.